6 hábitos matutinos que reducen drásticamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral después de los 65 años. Muchas personas creen que un derrame cerebral es cuestión de azar o destino. Sin embargo, los neurólogos más respetados del mundo afirman que esta condición no es una sentencia inevitable. De hecho, gran parte del riesgo está relacionado con pequeñas decisiones que tomamos cada mañana, justo al despertar. En Estados Unidos, cada 40 segundos una persona sufre un accidente cerebrovascular y la probabilidad de que esto ocurra se duplica cada 10 años a partir de los 65. Aún así, cerca del 80% de estos episodios podrían prevenirse simplemente adoptando una serie de hábitos diarios que no toman más de un par de minutos. Puede sonar exagerado, pero la ciencia lo respalda. Una de las revelaciones más impactantes en este campo es que los propios investigadores especializados en accidentes cerebrovasculares rara vez son víctimas de este problema. Al parecer, esto se debe a que muchos de ellos aplican, nada más despertar, ciertos gestos simples que activan el cerebro y generan un efecto prolongado durante el día. Es como si, al abrir las ventanas por la mañana, se oxigenara la mente antes de que las toxinas puedan acumularse. Para ilustrar la importancia de estos gestos, conozcamos la historia de Catalina, una maestra jubilada de 72 años que vive en Barcelona. Durante años se consideró una mujer sana, caminaba varias veces a la semana y sus chequeos médicos eran normales. Pero un domingo, mientras preparaba unas naranjas para su nieto, sintió de repente debilidad en una mano y su habla comenzó a sonar confusa. El pequeño, al notar que su abuela decía su nombre de forma extraña, alertó a su padre. Él reconoció los signos y llamó de inmediato a una ambulancia. Aunque la ayuda llegó rápidamente, Catalina sufrió la pérdida de precisión en los movimientos de su mano izquierda y pasó meses en rehabilitación, reaprendiendo cosas tan básicas como escribir. Fue durante una de esas sesiones que su neurólogo le preguntó cómo iniciaba sus mañanas. Ella confesó que, aunque se despertaba temprano, no solía levantarse de inmediato ni tomar agua al comenzar el día. Catalina tenía una rutina matutina aparentemente inofensiva. Al despertar, encendía la televisión, revisaba el celular, tomaba un sorbo de café muy cargado y solo después se acordaba de beber agua. Ese simple detalle, el retraso en hidratarse, fue identificado por su médico como un factor silencioso que, sumado a otros hábitos, incrementó su riesgo de sufrir un derrame. Durante la noche, la deshidratación natural hace que la sangre se vuelva más espesa, lo que facilita la formación de coágulos en las primeras horas del día. Su neurólogo, con paciencia, le explicó que existe una rutina compuesta por 6 acciones que él mismo aplica cada mañana y que también recomienda a otros especialistas en neurología. Catalina decidió seguir su consejo. En apenas unas semanas, notó que su presión arterial, que solía estar un poco elevada, se estabilizó sin necesidad de aumentar la medicación. Más allá de las cifras del tensiómetro, lo que más le sorprendió fue que su mente amanecía clara, sin esa niebla mental que solía acompañarla hasta media mañana. Antes de revelar uno a uno estos 6 hábitos que pueden proteger el cerebro de forma efectiva, y sin que siquiera notes que estás aprendiendo un método, es importante comprender que el orden en que se realizan tiene un impacto profundo. El cerebro responde muy bien a los estímulos positivos tempranos. Cuando recibe una señal agradable al comenzar el día, libera sustancias que aumentan la motivación y la energía para continuar. Por eso, el primer paso es tan sencillo como efectivo, ni siquiera necesitas levantarte de la cama. Imagina que suena tu despertador, abres los ojos y, antes de poner los pies en el suelo, tomas un vaso con 500 mililitros de agua a temperatura ambiente que dejaste listo la noche anterior en tu mesa de noche. Este gesto, que no toma más de medio minuto, tiene un efecto inmediato, mejora la fluidez de la sangre. Alivia el esfuerzo del corazón y disminuye el riesgo de que se formen pequeños coágulos en los vasos que nutren al cerebro. Si a ese vaso de agua le añades unas gotas de limón, el beneficio se amplifica. El limón contiene sustancias que reducen la inflamación general del cuerpo y ayudan a mantener el equilibrio interno del pH.
Este simple cambio fue determinante para Raúl, un exbanquero de 69 años que durante décadas creyó que no podía iniciar el día sin su café fuerte con azúcar. Al principio, se resistió cuando su esposa le propuso cambiar su rutina, pero después de 3 semanas bebiendo agua apenas despertaba, sus frecuentes dolores de cabeza desaparecieron por completo. Con el cuerpo ya hidratado, el segundo paso llega mientras aún está sentado en la cama. En ese momento en que los músculos empiezan a sentir el llamado de la gravedad y se preparan para retomar la actividad, puedes realizar un ejercicio tan breve como el anterior. Una secuencia de respiración consciente que dura solo 30 segundos. Este ejercicio estimula el nervio vago, lo cual regula la presión arterial y promueve un estado de calma y equilibrio desde el inicio del día. El segundo paso de esta rutina comienza con la respiración. Mientras sigues sentado en la cama, dedica apenas medio minuto a una técnica sencilla pero poderosa. Consiste en inhalar lenta y profundamente por la nariz, mientras cuentas hasta 4 mentalmente. A medida que entra el aire, permite que tu abdomen se expanda, como si se inflara un globo. Luego, retén el aire en los pulmones durante 7 segundos. Finalmente, exhala muy despacio por la boca, con los labios entreabiertos, mientras cuentas hasta 8. Este patrón de respiración, conocido como 4-7-8, debe repetirse 4 veces. Aunque parezca simple, ha sido evaluado en estudios realizados tanto en laboratorios de fisiología como en clínicas especializadas en trastornos del sueño. Los resultados son sorprendentes. Esta práctica puede disminuir hasta en un 30% los niveles de inflamación presentes en el cuerpo durante las primeras horas del día. Un ejemplo inspirador es el de Elena, una bibliotecaria jubilada de 74 años, que durante años lidiaba con súbitos aumentos de presión arterial alrededor de las 7 de la mañana. Los medicamentos no lograban estabilizarla. Pero al incorporar esta respiración consciente justo después de beber agua al despertar, su presión comenzó a mantenerse estable. En menos de un mes, los picos desaparecieron por completo. Llevaba un registro diario en su cuaderno, que mostraba orgullosa cada vez que visitaba al cardiólogo. Con el cuerpo ya hidratado y el sistema nervioso en calma, llega el momento del tercer paso, un suave movimiento que reactiva la circulación en la zona del cuello y la cabeza. Aún sentado en la cama, gira lentamente la cabeza hacia la derecha y mantén esa posición durante 5 segundos. Luego regresa al centro, gira hacia la izquierda y permanece ahí otros 5 segundos. A continuación, inclina el mentón hacia el pecho y, después, eleva la vista hacia el techo. Para completar este mini calentamiento, realiza 5 rotaciones lentas de los hombros hacia atrás. Todo este proceso no toma más de 1 minuto. Sin embargo, su impacto es grande, funciona como si abrieras las compuertas de un río que permaneció estancado durante la noche, permitiendo que la sangre fluya libremente hacia el cerebro. Carlos, un ingeniero civil próximo a cumplir 80 años, solía experimentar mareos cada vez que se levantaba. Su médico sospechaba de un trastorno en el oído interno, pero las pruebas no revelaban nada anormal. Fue al integrar estos suaves movimientos cervicales y de hombros cuando los mareos desaparecieron por completo. Carlos no solo logró eliminar los mareos que lo afectaban al despertar, sino que también recuperó una flexibilidad en el cuello y los hombros que no sentía desde sus años de trabajo en obras de construcción. Gracias a esos 3 primeros pasos, ya llevaba 2 minutos y medio dedicados a su bienestar. Pero aún quedaba tiempo para un paso más, sin pasarse del límite de 5 minutos antes de ir a la cocina. Es en este momento cuando entra en juego el cuarto pilar, controlar la presión arterial. Muchos dejan este chequeo para cuando visitan al médico. Pero investigaciones recientes muestran que los valores registrados entre las 6 y las 8 de la mañana pueden ofrecer una predicción precisa sobre el riesgo cardiovascular del día. Para hacerlo bien, lo ideal es usar un tensiómetro automático. Siéntate con la espalda recta, apoya el brazo a la altura del corazón y respira con tranquilidad. Espera 3 minutos antes de iniciar la medición. Haz 2 lecturas con un intervalo de 5 minutos entre cada una. Si los valores se mantienen por debajo de 135/85, estás en un buen rango.
Pero si los números sobrepasan ese nivel de forma repetida, es importante anotarlos y mostrarlos a tu médico. Lucía, una mujer de 71 años que administra una pequeña posada junto al mar, nunca imaginó que podía tener hipertensión. Las pocas veces que se tomaba la presión en la farmacia, los valores parecían normales. Pero al usar un monitor en casa, descubrió que sus niveles en la mañana alcanzaban los 160. Su médico, al ver esas cifras, modificó el horario de su medicación. Así, logró evitar un problema de salud mayor antes de que diera señales visibles. Solo después de cuidar estos aspectos fundamentales del cuerpo, es que realmente vale la pena pensar en el desayuno. Muchos adultos mayores crecieron escuchando que es la comida más importante del día, y con razón. Lo que muchos desconocen es que el tipo de desayuno que elegimos puede influir directamente en la salud de nuestras arterias cerebrales. Dependiendo de lo que comamos, estas pueden mantenerse elásticas o volverse rígidas y propensas a bloqueos peligrosos. Por eso, el quinto paso clave en esta rutina es optar por una alimentación con efecto antiinflamatorio. En lugar del típico pan blanco con mantequilla o el clásico tocino crujiente, imagina comenzar el día con un tazón de avena integral, espolvoreada con canela, acompañada de arándanos frescos, una cucharada de linaza molida y un puñado de nueces. Y si prefieres una textura más suave, puedes cambiar la avena por yogur griego natural, manteniendo los mismos ingredientes saludables. Esa fue la elección de Alberto, un exconductor de autobús jubilado en Madrid. Después de unas semanas con este tipo de desayuno, sus niveles de inflamación, como la proteína C reactiva y la homocisteína, bajaron y la presión arterial, que siempre había sido alta, empezó a normalizarse. Alberto también notó que se sentía más ágil y con energía, lo que le permitió volver a pasear por el parque con su nieta, una actividad que antes evitaba por puro agotamiento. Para cerrar este engranaje que ayuda a mantener la sangre fluyendo sin obstáculos, entra en escena el sexto componente, un conjunto de suplementos que muchos neurólogos consumen, aunque pocas veces recomiendan con la misma insistencia que un medicamento. Esta fórmula incluye aceite de pescado con alto contenido de EPA y DHA, coenzima Q10, magnesio y curcumina combinada con pimienta negra. Tomados justo después de hidratarse y unos 30 minutos antes del desayuno, estos suplementos actúan como diminutos barrenderos celulares, limpiando los vasos sanguíneos, suavizando sus paredes internas y asegurando que el oxígeno llegue sin trabas al cerebro. Sofía, una profesora de música de 68 años, decidió actuar luego de perder a su hermana por un derrame cerebral repentino. Pidió consejo a su neurólogo y le preguntó qué hacía él para protegerse. Siguiendo su protocolo, en solo 3 meses sus exámenes mostraron una reducción de placas en la carótida. El médico, sorprendido por los resultados, le redujo la dosis de estatinas que había estado tomando durante una década. Si sumas todo lo que implica esta rutina, verás que no toma más de 5 minutos al día, menos de lo que duran los anuncios en la televisión por la mañana. Pero sus beneficios se extienden durante todo el día, formando una barrera de protección contra accidentes cerebrovasculares y rupturas vasculares inesperadas. Quizás te preguntes si es exagerado pensar que unos pocos minutos de esfuerzo diario pueden evitar una tragedia neurológica. Pero basta con recordar la historia de Pablo, un comerciante de 76 años. Una mañana cualquiera, notó que su pierna derecha no respondía y cayó en el pasillo de su casa. Había comenzado una rutina preventiva hacía apenas 2 meses. Su esposa llamó a emergencias y en solo 12 minutos recibió atención médica. En el hospital, confirmaron que había sufrido un leve accidente isquémico. Gracias a la buena circulación y la baja inflamación mantenidas por sus nuevos hábitos, el coágulo se disolvió rápidamente con la medicación. Solo 2 días después, Pablo regresó a casa caminando, sin secuelas. El neurólogo fue claro: sin esa preparación previa, el desenlace habría sido muy distinto. El cerebro, ese órgano que almacena tus recuerdos y sueños, no perdona el descuido, pero responde con generosidad cuando lo cuidas con disciplina. Cada vaso de agua a temperatura ideal, cada respiración profunda, cada estiramiento del cuello,
cada control de presión, cada cucharada de avena con frutas y cada cápsula de omega 3 le envía un mensaje al cuerpo. ¿Quieres vivir con lucidez, recordar nombres, reconocer rostros, caminar hasta la ventana y ver el atardecer sin sentir el lado derecho entumecido? Esto no es una rutina rígida, sino un acto de respeto hacia ti mismo, una forma de honrar los años que aún tienes por delante. Y si te estás preguntando cuándo empezar, la respuesta es clara: mañana por la mañana. Esta noche, deja preparado un vaso de agua. Elige entre una taza de yogur o un poco de avena. Ten a la mano el medidor de presión y las cápsulas que necesitas. Imagina tu respiración en calma, sintiendo cómo se expande tu pecho con tranquilidad. Hazlo una vez, luego otra, hasta que se vuelva parte de ti. Con el tiempo, esos minutos invertidos te regalarán horas de lucidez, días de autonomía y años de historias por vivir. Y si alguien duda de que algo tan simple pueda ser efectivo, tú podrás contar tu propia experiencia. Podrás decir que decidiste abrir las ventanas de tu mente antes de que se cerraran. Si has llegado hasta aquí, considera compartir este mensaje con quienes amas, sobre todo si ya celebraron más de 65 cumpleaños. A veces, reenviar esta información puede marcar la diferencia entre una vida plena y una dependencia irreversible. Y si notas que en pocos días te sientes con más energía, con la mente más despejada o con la presión arterial bajando poco a poco, vuelve aquí y cuéntanos. Tu historia podría motivar a alguien más a levantarse 5 minutos antes y tal vez a evitar convertirse en parte de esa estadística que cada 40 segundos suma un nuevo nombre. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.